A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche mi invitado es el doctor César Montúfar, con quien aspiro a hacer un recorrido de lo que significó el resultado electoral del 5 de febrero y a partir de ese resultado ver en qué forma se puede lograr establecer una gran cruzada nacional que permita que los ecuatorianos democráticos que no queremos el retorno del populismo cleptómano tengamos opciones concretas para enfrentarlo con vigor. César, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es una lectura de lo que significó el resultado electoral del 5 de febrero pasado? Patricio, buenas noches y un saludo a quienes nos escuchan y nos ven en este momento por Telesucesos. Bueno, yo creo que una primera evaluación de lo que fue el resultado electoral del pasado 5 de febrero debe pasar por un análisis de la probidad, la transparencia del propio organismo electoral. Me parece que han existido un conjunto de denuncias que han dado pie a conocer, yo diría con un nivel importante de certeza, de que este proceso electoral estuvo plagado de irregularidades. Yo creo que sí, y es necesario exigir definitivamente una auditoría integral de los sistemas del Consejo Nacional Electoral, auditoría que de paso se inició, arrojó resultados y después echó tierra. Exactamente, porque lo que da cuenta de lo que últimamente se ha comentado y se ha denunciado, además coincide con divergencias, problemas, irregularidades de procesos anteriores. Acuérdate la primera vuelta electoral en el año 2017, precisamente entre el actual presidente y el expresidente Lenín Moreno. ¿Cómo no? Ahí hubo una situación muy irregular. Con grosero apagón incluido. Con apagones, etcétera, etcétera. Luego también lo que sucedió en las elecciones de 2021. Recuerda cómo se dirimió la segunda vuelta electoral. Hubo una enorme discusión, incluso un acuerdo entre los dos candidatos. En ese caso era Yacu Pérez y Guillermo Lasso. También hubo cuestionamientos serios y ahora nuevamente tenemos el mismo tema. El Ecuador requiere sin duda certeza y seguridad electoral. ¿Cómo lograrlo? Entonces, tú estás pensando como un ecuatoriano responsable y demócrata sobre el futuro y sobre lo que puede pasar en las próximas elecciones, lo que ha ocurrido aparentemente o ha ocurrido en este último proceso electoral, pero creo que eso pasa, me parece que tiene como requisito llevar adelante una auditoría y una depuración profunda de la autoridad electoral. Perfecto. Porque si no, estamos hablando de cualquier cosa, podemos llegar a los acuerdos más importantes, a los consensos. Si no hay limpieza electoral, entonces, vamos a partir de una base de sustentación de una democracia sana. Lo dice muy bien César Montúfar. Leamos los resultados que dicen que ya están dados. Bueno, aparte de eso, que creo que es un tema, una premisa para discutir, yo creo que hay este proceso electoral podría significar para el país, un cambio, me parece a mí, mucho más profundo, que va más allá, que podría ir más allá de la coyuntura. Porque a mi modo de ver muestra tres tendencias. La primera tendencia, que creo que es importantísima porque podría significar un cambio, yo diría, estructural en el escenario político ecuatoriano, que es la derrota del Partido Social Cristiano en su bastión electoral. ¿Recuerdas tú? Este es un proceso que se consolidó desde
digamos, principios de los años 90. Estamos hablando de un control político de Guayaquil, de Guayas. 31 años en manos de los socialcristianos, y yo he reconocido públicamente que en la época del alcalde Febres Cordero y del alcalde Nebot se dieron cambios para bien de Guayaquil. Luego ya entra la señora Viteri con una administración bastante cuestionada, pero en fin, era su bastión. Tú tienes razón, sigamos. Y eso tenía unas consecuencias importantes en la política ecuatoriana. Sin duda. Porque de una u otra manera, Patricio, la política, dado el peso político, el peso que tenían estas dos figuras, sobre todo Febres Cordero y Nebot, el epicentro de la política ecuatoriana poco a poco se fue trasladando a Guayaquil. Quito siguió siendo y es la capital de la República, pero el epicentro político terminó siendo Guayaquil. Y además los socialcristianos se acostumbraron al ejercicio del poder desde su reducto de Guayaquil, sin llegar a la presidencia de la República. Exactamente. Entonces eso ha marcado la política ecuatoriana en las últimas 3 décadas. ¿Cuál sería la segunda? Eso desapareció aparentemente en esta elección. Entonces, si es que el socialcristianismo recupera ese espacio, y si no lo recupera, eso va a tener consecuencias sobre la política ecuatoriana. ¿Verdad? Un segundo elemento, creo yo, que es importante, es el ascenso del correísmo. Creo que evidentemente lo logrado por el correísmo ha sido, yo creo que es significativo. El haber ganado la alcaldía de Guayaquil, Guayas, haber ganado Quito, Pichincha ya lo tenían, haber ganado otras provincias o consolidado el poder que tenían en Manabí, en Santo Domingo, la prefectura de Azuay. Es decir, en este momento, sin duda, el correísmo afianza su presencia electoral e institucional en los gobiernos locales, pero sobre todo muestra una tendencia ascendente. Lo que tuvimos con el correísmo desde, yo diría, aproximadamente desde el 2015-2016, fue un correísmo que estaba en el poder, pero como fuerza política que estaba en declive. Hoy parecería, en este proceso electoral, que ese declive terminó y comienzan como fuerza ascendente. Y eso es extremadamente peligroso. Estudioso de la política, sabes perfectamente que los populismos se nutren de las carencias, de las debilidades, de los problemas sociales, de los desajustes. Y lamentablemente, el gobierno del presidente Lasso apuntó a resolver, si es que eso es verdad, temas de la macroeconomía, temas del ordenamiento de cuentas que no le llegan al ciudadano de a pie, que no resuelven la necesidad de medicinas, que no resuelven la necesidad de seguridad social, de seguridad ciudadana. Y eso también, desde mi punto de vista, apalanca este crecimiento que tú adviertes. Ese es el tercer elemento que te iba a mencionar. Vamos. Y es la debacle del gobierno. ¿Ya? Porque el gobierno, me parece que el movimiento, creo, no sé cuántas alcaldías, cuántas prefecturas llega a tener. Por supuesto, no está presente en las principales del país, en las más grandes poblacionalmente. Y la pérdida de la consulta. César, el gobierno se escuda diciendo que no participó con candidatos propios. Le demos ese beneficio. Con los poquísimos que participó, no llegan a 2 dígitos de aceptación. Y el tema con el que sí se logra medir es el asunto de la consulta popular. Y ahí perdieron, y porque evidentemente era además una consulta tibia. No es que allí estaba expresada, vamos a decir, el mandato del pueblo ecuatoriano. Pero era una boya política que le permitía una bocanada de oxígeno. Pero entonces tú tienes ahí una derrota política que además viene aparejada con una serie de denuncias de corrupción del propio gobierno, que por supuesto tienen que investigarse, tienen que aclararse. Entonces yo diría que sumado a la pérdida del Partido Social Cristiano de su bastión electoral, el ascenso del correísmo, la derrota política del gobierno y su debilidad política, me parece a mí que son 3 elementos que creo yo pueden ser determinantes o van a ser determinantes en la política, no solamente hacia el próximo proceso electoral, sino posiblemente hacia el futuro. Entonces creo que la situación del país en términos políticos, económicos, sociales, tenemos problemas gravísimos como el tema de la corrupción y también de la inseguridad. El Ecuador se ha transformado en uno de los países con mayor tasa de homicidios en América Latina. Hemos superado a México y a Colombia en este momento. Es decir, estamos en una situación, yo diría, de debacle en el tema de seguridad y otros problemas más. Entonces, todo esto me parece a mí configura un escenario tremendamente complejo. Tú estás estableciendo un caldo de cultivo
en dirección a que prácticamente sería inevitable una transición hacia ese nefasto populismo que ya lo sufrimos. Ahora bien, Correa, que emerge sin duda como un líder que logra triunfar en las elecciones, con dispersión del otro lado y todo lo que quieras, pero él logra continuar en su camino. Desde mi punto de vista, César, tienen una hoja de ruta trazada que va por ocasionar grados importantes de convulsión social, por buscar la muerte cruzada por todas las direcciones o el enjuiciamiento político del presidente de la República, por tratar entonces de ajustar un calendario electoral de anticipación de elecciones, por buscar una candidatura vicepresidencial de Correa, ya que la Constitución impide que sea candidato a la presidencia, por ganar esas elecciones y convocar a una asamblea constituyente para hacer un traje a la medida de lo que le interesa al populismo para permanecer largo tiempo en el Ecuador. Frente a eso, agrupaciones que no las puedo llamar partidos políticos, sino simplemente clubes electorales, un concierto que es interminable de vanidades. ¿Cómo podemos, César, lograr una cruzada nacional en función de ofrecerle al Ecuador una alternativa democrática que enfrente de manera lúcida, con firmeza, a ese populismo? A ver, es que yo creo que mucho depende del gobierno y del presidente de la República. Y porque me parece a mí que mucho se puede plantear desde la sociedad, y creo que actores importantes en la opinión pública, en la sociedad civil, en las organizaciones políticas, pueden hacer mucho. Pero creo que en gran medida todo eso depende del presidente. Y lo digo porque lastimosamente veo que desde que se produjeron los resultados electorales, vamos a decir desde antes, pero digamos desde que cambia la coyuntura, cuando hay un hecho que cambia la coyuntura, cuando como se dan estos tres elementos. Digamos, cuando hay un hecho que cambia la coyuntura, como que el kilometraje se pone en cero y es posible en ese momento reenrumbar el barco, reenrumbar el Pero curso. eso no le alcanza a un gobierno que cambia 3 o 4 ministros. Exactamente. Cuando debería abrir las compuertas a un gobierno de concertación nacional que prepare otro tipo de propuesta. Es que aquí hay varias cosas. Lo que sucede es que aquí hay varias cosas, porque no solamente está la derrota electoral, sino que viene esta avalancha de denuncias de corrupción del gobierno. Entonces, yo creo que aquí hay dos situaciones que el gobierno tiene que afrontar y el presidente tiene que afrontar. ¿Cuáles? En primer lugar, me parece a mí, y creo que es contrario a lo que sucedió anteanoche en la cadena nacional que hace el presidente a propósito de las revelaciones o de las denuncias o del informe develado por el medio digital Aposta, es, en vez de aclarar, amenazar. Es decir, lo que el gobierno tiene que hacer en este momento es, ya que ha perdido capital político, tiene que ganar capital ético y tiene que decir, a ver, lo que está denunciándose aquí es falso por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Abro totalmente las posibilidades para que se investigue todo. Exactamente. Transparencia. Pero además si es que mi cuñado tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. César, además de eso hay un elemento adicional que para mí es muy grave. El presidente de la República marca distancia y se enfrenta a los aparatos de justicia, Corte de Justicia, los jueces, Fiscalía, porque ya les acusa de haber dejado libre a algún delincuente apodado Junior, y se enfrenta, por supuesto, a la Asamblea Nacional. Entonces la situación se agrava. Claro, pero se agrava por el propio presidente. Porque, o sea, digamos, tú acabas de ser muy claro. El correísmo ya sabemos lo que busca. O sea, al correísmo no le vamos a pedir que haga lo que está fuera de su libreto, que además hay que entender que estamos hablando de una organización que en su cúpula no es solamente política, sino que es una organización criminal articulada desde la corrupción. Con una fuerza económica gigante. Exactamente. Entonces, al correísmo no le podemos aquí pedir que cambie de curso. Ellos tienen una estrategia muy clara. Para el correísmo les es muy conveniente ajustar el calendario electoral, adelantar las elecciones para evitar que sus gobernantes locales, alcaldes y prefectos comiencen a tener la presión de la exigencia social. Yo te diría que ahí podríamos tener un debate sobre qué es lo que le conviene más a Rafael Correa. Yo creo que más bien lo que le conviene es llegar a las elecciones de 2025 con un requisito,
que es que a través del Consejo de Participación Ciudadana, sobre el que van a tener control, anular la sentencia que tiene en este momento, que le impediría participar, sea de candidato a vicepresidente. Es muy claro que eso podría estar dentro de la conveniencia de ese grupo. Entonces, claro, a ellos no les interesa una elección anterior. O sea, lo que les interesa es llegar al 2025 ya sin este impedimento de participación. Con todo limpio. Exactamente. Ahora bien, ¿qué hacer? Pero vuelvo al tema del presidente de la República, porque yo insisto que la organización de la política ecuatoriana, no solamente del Estado, sino de la política ecuatoriana, es tremendamente presidencialista. El presidente tiene un poder enorme, no solamente para incidir sobre el Estado, sino para conducir, para liderar, para hacer un montón de cosas. Un mal ejemplo es Rafael Correa, que sabía utilizar muy bien el poder presidencial, que él mismo construyó a partir de la Constitución de Montecristi. Pero el problema del presidente, aquí me parece que la solución está en el presidente Lasso. O sea, creo que siendo realistas, siendo pragmáticos y estando de acuerdo contigo en todas esas esfuerzos que se pueden hacer desde la sociedad civil, desde la opinión pública, está en el presidente Lasso. ¿Qué debe hacer el presidente Lasso? Primero, aclarar absolutamente todas estas acusaciones o denuncias, no son acusaciones, denuncias que se han producido. Tiene que estar dispuesto y mostrarle al país que el interés del Ecuador está por encima de todo, incluido su propia familia y su propio cuñado. De acuerdo. No puede mostrar, como lastimosamente me parece a mí mostró hace 2 días en esa cadena nacional en contra de la Posta, porque fue una cadena en contra de la Posta, que él está cerrando como grupo, que él está amenazando a los medios de comunicación, que él está, digamos, teniendo una actitud, cuando diría de declararle la guerra a un medio de comunicación digital. Pero curiosamente, al día siguiente acude el ministro Cucalón, desde mi punto de vista acertadamente, acude a ese medio a expresar los puntos de vista del gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Yo creo que coincido contigo, pero aquí es el presidente, porque el que está. Tú visualizas que el problema se llama Guillermo Lasso. Es que es el que tiene que trascender en este momento. ¿Qué otros cambios? Primero, transparencia total. Vaya el que deba ir a la cárcel. Exactamente. Segundo. Exactamente. O sea, creo que es correcto que el presidente busca proteger la autoridad presidencial. Pero si es que esto significa que su cuñado tenga que ir a la cárcel, tiene que hacerlo. Por supuesto. Si es que se justifica con méritos procesales adecuados. Por supuesto, aquí nadie puede juzgar, aquí hay una investigación que hacer. De paso, el tema de la prensa llega hasta un punto determinado que se llama denuncia. Son los aparatos de justicia y quien maneja todo el ordenamiento penal es la Fiscalía del Estado. Porque aquí precisamente hay otro tren que está corriendo paralelamente, o varios trenes que están corriendo paralelamente. El uno es la propia Fiscalía. Me parece a mí tremendo que el presidente de la República tenga esa actitud. O sea, me parece totalmente inaudito. En una circunstancia tan grave para el país como fue el allanamiento de una dependencia dentro del Palacio de Carondelet. O sea, son cosas que jamás nos podíamos imaginar. Es un tren que está caminando. Y otro, el proceso de la Asamblea. En la Asamblea, y tú has sido político, fuiste legislador, sabes que yo también fui asambleísta. Es un hervidero político. Es un espacio político por excelencia. Donde se expresan los criterios de los distintos sectores de la política y existiendo ahora una santa alianza, sabemos a dónde van. Y donde finalmente lo que se cuenta son votos. Sin duda. Entonces ahí hay un camino. O sea, entonces me parece a mí, yo creo que el gobierno y el presidente tienen que trascender el momento y sobre todo aclarar, no amenazar a la prensa, no irse contra la Posta. A más de aclarar, a más de no amenazar a la prensa, ¿no crees tú que debe abrir definitivamente las compuertas de un gobierno para convocar a los mejores ecuatorianos? Por supuesto, pero es el segundo paso, Patricio, porque nadie le va a aceptar, nadie va a participar de un gobierno que está, no voy a decir salpicado de corrupción, voy a decir que sobre el que se ciernen gravísimas presunciones, indicios de corrupción. Eso está mejor. Entonces el problema no es, o sea, que él no va a poder convocar ni contar con ecuatorianos y ecuatorianas que quieran ser parte de un gobierno que está como está en este momento. Al siguiente día de conocer el resultado electoral, o después de 2 días, aparece el presidente de la República en una cadena de radio y televisión convocando a un gran acuerdo nacional.
pero no fija 2, 3, 4 metas, no dice a quién convoca, no dice cuándo comienza el proceso, no dice nada. Es un tema declarativo. Mira, en política, y tú eres un maestro de la política. No, César, tú. No. Tú sabes que lo que cuenta es el tiempo político. Yo en esa semana, y ahí discrepábamos contigo, y qué bueno para poder hacer mucho más interesante o sea, ese momento el presidente debía plantear la muerte cruzada, porque debía ver el escenario y debía ver para dónde va, pero no lo hace. ¿Y qué sucede? Solo en una semana después, ya la situación cambia totalmente. César, yo creo que el presidente de la República desaprovechó la mejor oportunidad que tuvo para convocar a la muerte cruzada, que era en ese momento, luego del éxito del programa de vacunación, cuando estaba con un pico altísimo, por supuesto, y hacer reformas de fondo. Y ahí hay que hacer un cambio profundo a la Constitución, ahí hacer un cambio a la economía, al modelo económico. No lo hizo, pero bueno, podía hacerlo después de las elecciones. Pasa una semana, la coyuntura cambia totalmente, ahorita tenemos un gobierno totalmente ya retrocedido. ¿Tú ves como inevitable la posibilidad de una muerte cruzada? No, yo creo que podría darse el caso, podría darse la situación que el gobierno, si sigue actuando tan erráticamente, si más bien en vez de declarar la guerra a un medio de comunicación digital, comienza a aclarar y fortalecerse sobre la base de la transparencia. Hay que reafirmar la declaratoria de guerra a las mafias, al narcotráfico, a la inseguridad, a la pobreza, a todo eso. Contra eso debe actuar. Exactamente. Entonces, a mí lo que me parece es que si el gobierno sigue como está, si el presidente sigue como está, no va a tener ni siquiera fuerza para eso. César, no quiero que te vayas sin que nos des tu criterio de qué debemos hacer desde la ciudadanía, cómo ejercer poder ciudadano para construir desde la base social una alternativa democrática que pueda enfrentarse con vigor al populismo. Mira, y te agradezco mucho por permitirme, no sé si tengo la posibilidad de visualizarlo con toda la profundidad, pero tú dijiste algo que me parece fundamental. Aquí el Ecuador está frente a una amenaza no solamente política, sino diría una amenaza a la esencia misma de lo que es una república, que es que una organización cuya cúpula no es solamente política, no tiene interés político, sino también delincuenciales, vuelve a tomar el control total del Estado. Eso consolida el narcoestado. Entonces, esa es la gran amenaza, es la gran amenaza. Frente a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos, que no somos en este momento parte de ningún estamento político y que sencillamente lo que sentimos es cómo nuestro país se está desbarrancando? Y frente a lo que está sucediendo en el Ecuador tenemos dos posibilidades. La una posibilidad es la que yo he visto con mucha preocupación de muchas personas a las quienes le tengo enorme respeto. Decir, no, tenemos que cerrar filas con el gobierno y no importa si tiene denuncias de corrupción, no importa si es que, te digo denuncias, presunciones, indicios, y sencillamente solo miramos la corrupción y los problemas del lado que nos interesa, que es el lado del correísmo. O tomamos una actitud totalmente distinta, independiente. No incurrimos en esto que es terrible para un país, o que puede ser terrible para un país, que es transformar a la política en una lucha de bandos. Y creo que en este momento es un momento de verdad y transparencia. Por eso es que yo te decía hace un momento, me parece que lo fundamental en este momento es la actitud del presidente de transparentar todo. Y si es que no puede hacerlo, tendría que pensar en renunciar. César Montúfar, su talento y su compromiso con el Ecuador en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.